Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Hola, buenos días o buenas tardes. Estamos aquí una vez más en nuestro programa Babel Latino. Un saludo y abrazo a la mitad del mundo a través de Radio Pichincha desde aquí, desde Italia. Un saludo también a Radio Sensación en Murcia, que nos escuchan en España, y en Facebook y YouTube, que tienen el podcast y nos pueden ver o escucharnos cuando quieran. Estamos aquí con Jorge, estos 15 días con Jorge no hemos estado en descubrimientos, porque primero él estuvo de viaje, estuvo por ahí descubriendo, que ya nos contará, y bueno, la semana pasada estuvimos con la edición 7, ya el 7º año que hacemos el Encuentro Internacional Intercultural AINI en Campillos, Málaga, y la verdad es que han sido intensos y una gran experiencia. Bienvenido, Jorge, y qué gusto tenerte siempre con nosotros en Babel Latino. Muchísimas gracias, Janet. Buenos días con todos. Qué alegría volvernos a encontrar. Siempre un saludo cordial para Ricardo, para nuestros amigos de Radio Pichincha, para Radio Sensación y para todo el mundo en realidad. Es lindo volvernos a encontrar y estar en este programa ya número 449. Y bueno, yo sí les traigo ahora noticias, ¿no? Los descubrimientos que, como tú bien lo señalabas. Sabes que recibí a título personal una invitación para participar en el Congreso Mundial contra el Fascismo, llamado Congreso Mundial Antifascista, y el neofascismo y sus expresiones similares, realizado en Caracas en los últimos días de la semana anterior, hace 15 días, y ha sido un motivo muy interesante por encontrar cómo las organizaciones de 95 países se encuentran pues alertas, muy pendientes de las diferentes variantes que ha tenido esta real plaga que se ha extendido por décadas y que ha significado muchas muertes y masacres para la humanidad. Pero renovamos la esperanza y renovamos también el espíritu de protegerle a la humanidad, proteger la paz, proteger la vida. Esto en el aspecto más formal. En el aspecto ya menos formal, te quiero decir que fue una muy linda oportunidad como para encontrar cómo está la vida en Venezuela. Estuve en 2 ciudades, en Caracas y en La Guaira, y te quiero decir que la vida en Venezuela, sin que sea un paraíso, yo creo que ningún país podría decir que vive en un paraíso, pero es un país que quiere vivir en paz. La población quiere vivir en paz, quiere que los países extranjeros respeten su voluntad de hacer una sociedad. En el interior de sus actividades diarias hay alegría, hay participación en salas de baile, en bares, en la calle, en las actividades comerciales. Por las calles encontré varios kioscos en los que se vende comida rápida y la gente comiendo ahí. Bueno, realmente una situación muy diferente a la que se tiene a nivel internacional con los medios de comunicación de señal abierta. Y yo reflexionaba y decía medio parecido como cuando a ti te pasó cuando viniste a Ecuador y pensabas que te ibas a encontrar con un país en guerra por el problema del Sicayato. Y descubriste que no, que Ecuador sigue siendo un país feliz que tiene en ciertas zonas concentrado el problema. Así que ya les vamos a poner algunos videos, una intervención maravillosa de un expositor argentino que realmente me despertó toda la empatía del caso y ya lo vamos a ver. Qué bien, qué bien. Yo, Jorge, justamente este programa va a ser dedicado a todo lo que son nuestras luchas de derechos humanos, siempre en contra del fascismo, las oligarquías. Voy a tener de invitado a Edgar Frías, un militante permanente del movimiento de Alfaro Vive Carajuí, que actualmente también activista, y nos va a contar una serie de actividades que también están haciendo, y además de
digamos, hacer una memoria de nuestros compañeros, hermanas de muertos. Este mes de octubre, que ya está encima, pues van a tener muchas actividades, hablamos del Che, bueno, ya nos cuenta él, pero también tenemos el 26 de octubre, el aniversario de la muerte de Arturo Jarrín, nuestro comandante. Y después estará Elizabeth Muñoz, que tuvimos la oportunidad, y de eso vamos a hablar, ya que en julio que se dio este evento en Ginebra de la presentación respecto a justamente las denuncias de tortura y de violaciones de derechos humanos en nuestro país, ya sea en los años 80 como actualmente, y fueron algunas organizaciones, no hemos tenido la oportunidad de contarlo y queremos contarlos aquí en Babel Latino. Así que va muy conectado pues esta experiencia que has vivido en este congreso, pero también en el hecho de saber que nuestros pueblos lo que más amamos es la paz y la alegría, por encima a veces de las dificultades y de lo que nos quieren imponer desde afuera. Así que, Jorge, con eso yo pienso que podemos iniciar Babel Latino. Comenzamos, no sin antes hacer también noticia que la resolución del Congreso Mundial puede conformar la primera internacional antifascista. Bueno, entonces a ver si se hace realidad. Iniciamos Babel Latino 441. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Estamos aquí en Babel Latino, edición 449. Y esta es una edición especial, puedo decirlo, bueno, más de saludar a nuestros oyentes de Radio Pichincha, de Radio Sensación en Murcia, España, y nuestras redes, quienes lo quieran ver en podcast, sea Facebook o YouTube, pues también estamos aquí. Y decía que es especial porque vamos a dedicarle este Babel Latino a todo lo que son las luchas de toda la vida, de esos sueños que nunca mueren, como le decía, mi invitado, pues el primer invitado es Edgar Frías, militante de Alfaro Vive y un activista permanente. Edgar, estamos conectados con Guayaquil. Muchas gracias por aceptar la invitación de Babel Latino. Muchas gracias por la invitación, querida Janet. Bien, Edgar, como te decía y decía también a quienes nos siguen, que este programa queremos dedicarle a todas esas luchas de toda la vida que también han significado la pérdida de muchos de nuestros compañeros, luchadores, hermanos, hermanas, y relacionado con todo lo que es el día de hoy tan actualizado, lo que es la lucha por los derechos humanos y esas luchas incansables que antes de iniciar el programa tú me decías, y es así, Edgar. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo están las cosas por Ecuador? Yo, bueno, estuve por un poquito en el Ecuador, pero muy poco. Por tanto, enfócanos en función de las actividades y de lo que están haciendo y construyendo. El gobierno de Moreno, de Lasso y de Noboa ha significado la aplicación de ese modelo neoliberal que ha llenado de hambre, miseria, violencia, crímenes. Ya es cotidiano, Janet. Aquí todos los días matan, asesinan, descuartizan, secuestran y desaparecen. Y parece que nos vamos acostumbrando a eso. Hay ya una insensibilidad social y una farsa. Un gobierno como el de Noboa, que llegó ofreciendo no subir el IVA, no subir los combustibles, respetar los derechos humanos, dar mayor seguridad, ofrecer a la juventud opciones para ingresar a la universidad, y que nada de eso ha cumplido. Así que aquí no es problema de nombres o de hombres, sino es un problema de un sistema que hay que cambiarlo. Por eso nosotros como Alfaro Vive Carajo saludamos la iniciativa del progresismo y de la izquierda para pelear, trabajar, buscar, hacer hasta lo imposible por construir a una unidad, por ganar el gobierno en las próximas elecciones. En esa línea y en ese objetivo se han dado pasos positivos, Janet. ¿Cuáles son esos? Un pacto de no agresión entre algunas organizaciones y lograr algo que lo hemos venido clamando como alfaristas toda la vida: la unidad de la tendencia para derrotar a la derecha.
Recuerda que desde 1983, cuando surgió Alfaro Uribe Carago, propuso un frente antioligárquico y antiimperialista, donde llamamos a la unidad desde el centro hacia la izquierda para cambiar el país. Esa constante histórica nos sigue acompañando. Con respecto al tema de derechos humanos específicamente, vivimos una indefección como sociedad. En los barrios pobres de Guayaquil, por ejemplo, eso está controlado por las bandas, ¿sí? Y el Estado, su rol cada vez es menor. Así que vivimos una situación terrible, nunca visto a lo largo de la historia. Hace poco, el 11 de septiembre, tuvimos algunas actividades con respecto al asesinato de Allende en Chile y de nuestro comandante Ahmed Vázquez. Y el 31 de octubre recordamos, perdón, de agosto, recordábamos el asesinato de un líder histórico del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, Rafael Brito Mendoza. Son 54 años de su asesinato. Él junto a Milton Reyes y a René Pintos, coincidentemente líderes cada uno del Partido Socialista Revolucionario, del Partido Comunista Marxista-Leninista y del MIR, fueron asesinados en la dictadura de Velasco Ibarra. Un poco eso como rememoria histórica. Sí, hablas de cosas fundamentales y como dices, ya más de 40 años y siempre estamos hablando de la unidad, también de la destrucción de lo que ha significado estos últimos años al Ecuador al tener un proyecto neoliberal oligárquico. Sin embargo, desde lejos, y te digo desde el hecho de estar fuera, no se ve una gran unidad. O sea, seamos concretos. O sea, 16 precandidaturas que se convierten ya en candidaturas prácticamente. Es bastante difícil y es triste porque no solo pasa en nuestro país, pasa a nivel mundial, a nivel de izquierdas y progresismos generalmente no sé qué falta, una gran voluntad para entender de que el proyecto, que es un proyecto tan humanista, un proyecto progresista que busca que el Estado proteja los derechos fundamentales, no lo logramos. Sin embargo, no puedo negar este empuje de tu parte, especialmente Edgar, porque muchos de los ex-alfaristas dispersos, ¿no? Hacemos cosas, estamos en cosas, pero yo te veo siempre a ti dispuesto incluso a la creación y al fortalecer este movimiento alfarista. No sé si con gente joven, no sé si los mismos de la vieja guardia. ¿Tú le ves un mayor positivismo que yo? Ya que yo esa parte no la veo, para después pasar obviamente a la parte de derechos humanos y al homenaje a lo que son compañeros que representaron de un otro modo el colectivo, ¿no? El colectivo de estas luchas sociales. Claro. Primero que es una necesidad histórica la unidad. Acuérdate que quien asesinó a Villavicencio fue la derecha. Luis se iba a ganar en la primera vuelta. Hasta las encuestadoras de derecha lo reconocían, ¿verdad? Se montaron el asesinato, lo mataron a Villavicencio, a un peón de ellos, y lograron su objetivo, ¿verdad? Hoy estuvimos a 3 puntos de la victoria. Y digo porque nosotros no hacemos parte de Revolución Ciudadana, pero entendemos que el progresismo y la izquierda tienen que unirse más allá de los nombres. Nos hemos reunido con Leonidas Sisa y con Guillermo Chunchumi y saludamos que al interior de Pachacutic hoy la dirección de Pachacutic esté en esa línea. Igual el rol importantísimo de los jóvenes ecologistas. Acuérdate que se ganó la consulta por el Yasuní y la consulta ecológica en Pichincha. Es decir, están las fuerzas sociales ahí, pero dispersas. Y hay que seguir dando la batalla por ese objetivo. Estamos optimistas que ahora lo vamos a lograr, que este gobierno está de caída, ¿sí? Ahora con los apagones, ¿sí? La propia Contraloría, que es un ente manejado por la derecha,
reconoce que no se le dieron ningún mantenimiento a las hidroeléctricas. Y eso no es un hecho casual, querida Janet. Responde a una política del Estado de desprestigiar, de señalar que eso no sirve para nada, y bueno, y echarle la culpa de todo a Correa. Nosotros decimos aquí el problema no es Correa o no Correa, por ahí no va la cosa. El problema es del país, es del modelo, y creemos que vamos a lograr una victoria. En ese objetivo quería compartirte, y muchas gracias por la invitación, que estamos preparando Octubre Rojo, que incluye el 5 de octubre un conversatorio sobre lo que fue el MIR en Chile con Miguel Enríquez, ese líder histórico asesinado por la dictadura de Pinochet. El 8 de octubre, analizar no solo la caída en combate del Che, sino todo ese pensamiento. ¿Cuánto necesita la humanidad de esa propuesta del hombre nuevo? ¿Sí? Cuando él dice, el escalón más alto de un ser humano es ser revolucionario. Del 9 de octubre de 1820, desnaturalizado por la oligarquía guayaquileña. Hay dos etapas de José Joaquín de Olmedo. El José Joaquín de Olmedo, masón revolucionario. ¿Sí? El grande José de Antepara, amigo de el prócer de la independencia latinoamericana, Francisco de Miranda, con una revolución que permitió que 2 años después, el 24 de mayo de 1822, logremos la independencia bajo la conducción de Sucre. Lo que todos nos olvidamos, el 18 de octubre, el asesinato de más de 120 trabajadores de Astra, y cómo luego un grupo peruano Gloria, en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de Rafael, compraron el ingenio con dinero de la CFN, hermano. Eso pasó, ¿sí? ¿Y qué pasó con los cientos de trabajadores asesinados? No pasó nada, no pasó nada. Y luego el 26 de octubre, el asesinato de nuestro comandante Arturo Jarrín, que no lo han podido matar, como no han podido matar al Alfaro Uribe, porque a las ideas no le entran las balas, ¿sí? Ese es lo objetivo y la constante histórica. Y también recordar todo eso, ¿no? Sí, cómo lo detuvieron, el papel nefasto de Noriega, agente de la CIA. Ya con la desclasificación de muchos archivos sabemos lo que realmente pasó con nuestro querido compañero Arturo. Sí. Hace poco, el día sábado, miles de jóvenes rockeros, a propósito del tema generacional, conmemoraron el asesinato de Pancho Jaime, que era un rebelde amigo nuestro, un periodista que sacaba una revista que no se casaba con la oligarquía. Primero lo detuvieron, hicieron comer el periódico, lo golpearon, lo amenazaron. Luego lo metieron preso, compartió cárcel con nosotros en la penitenciaría. Y después lo mataron. Esa ha sido la constante histórica. Entonces estamos en un proceso, hermana, de construcción de esa unidad. Hemos propuesto un PAN, Proyecto Alfarista Nacional. Proyecto porque no hay nada acabado, con el Partido Comunista del Ecuador, con el FIN, con Resistencia Socialista, con la FEDOMEC, con organizaciones montubias, con jóvenes, con grupos LGBTI, etcétera, en función de llenar un espacio político concreto que existe. Y es que no hay una organización política en este país, no existe. Aquí hay federaciones de caciques, hay partidos con propietarios y hay partidos y movimientos de alquiler, hermano. Cada vez que hay elecciones, todos, casi todos, los alquilan. Siempre buscan al dueño del apilador en el campo, al empresario que con un dinero puede ser candidato. Queremos emular al Frente Amplio Uruguayo, que tiene una forma horizontal democrática, y estamos en ese sueño. Como siempre fue Alfaro Uribe Carajo, algo espiritual.
Has dicho lo justo, de verdad. Me ilusionas, ¿sabes? Me ilusionas. No creas que soy una apática. No, estoy en Babel Latino ya 15 años porque digo, bueno, se puede contribuir con una pequeña parte de estos sueños y de estas luchas colectivas. El hecho de un gran frente sería realmente una utopía, un sueño hecho realidad que se necesita, como dices, es una urgencia, más allá de caciques de los líderes ya reconocidos y otros no, pero sería lo ideal. De mi parte, te digo, agradecerte por estas iniciativas, por estas luchas permanentes. Siempre me están, recibo todas las iniciativas que ustedes están realizando en el Ecuador. Y más aún de lo que se nos viene este mes de octubre, justamente, que podamos compartirlo en Babel Latino. Y ya sabes, cuenta con nosotros como hermanos que somos alfaristas que somos y luchadores sociales, que eso es lo que nos ha mantenido vivos y también evidentemente denunciando siempre, recordando a nuestros compañeros, hermanos y tantas víctimas ahora también jóvenes que a cuenta del Estado supuestamente de terrorismo también matan y asesinan, no solo asesinan, torturan a tantos jóvenes ecuatorianos que tal vez por necesidades extremas se ven obligados a delinquir. Así que te dejo por esta vez, Edgar, con un mensaje que quieras Solo, darnos. hermanita, que estamos pariendo TV Alfaro. Va a salir el Ah, 1 de octubre un canal de televisión digital de nuestra organización, ¿sí? Que estamos lanzando un libro que va a salir el 26 de octubre, que se llama La democracia en armas, que es un poco el análisis de la constante histórica de la insurgencia y luego la historia de Alfaro Vive, para mostrar no los grandes operativos, sino la espiritualidad de una generación que estuvo dispuesta a dar la vida, como tú, por cambiar este país y este mundo. Por aquellos locos que quisimos tomar el cielo por asalto. Un poco ese es el objetivo. Sí. Muchas gracias, Edgar. Aquí estaremos y seguiremos adelante y todo lo que podamos de nuestra parte promover a través de Babel Latino. Sabes que tenemos nuestros espacios y felicitaciones también por el canal de televisión. Ya sabes, podemos colaborar Y, también. y finalmente, por supuesto, que le hemos propuesto al compañero Leonidas Sisa y a las organizaciones hacer un foro de Sao Paulo, capítulo Ecuador. O sea, pragmatizar ese ideal, ese sueño de Bolívar, que tuvo continuidad en la Continental que hizo el Che. Si recuerda la Continental del Che, el Batallón América que lo hizo Alfaro Vive con el M-19, el MRTA, Quentin Lame y el resto, y la necesidad de una internacional latinoamericana. Solo hay espacios de debate, pero necesitamos una internacional. Hay que dar la batalla por eso. Hay Esa que dar todavía internacional muchas batallas, así es. que Y una buena noticia, Leonidas y los compañeros de Pachacuti están dispuestos. Así que estamos perfecto. trabajando también en ese objetivo de un foro de Sao Paulo, capítulo Ecuador. Han hablado con la compañera Prestes, hija de un líder histórico brasileño, que es una de las secretarias del foro, en la perspectiva de avanzar a eso, de consolidar la unidad. Estamos por eso. Pues muy bien, Edgar. Aquí seguiremos entonces y cada vez que quieras, ya sabes, este micrófono es de participación y de que puedan contar a quienes nos escuchan y transmitir a nivel intercontinental, porque también lo hacemos desde acá, desde los migrantes. Bueno, Te abrazo inmensamente y gracias, te mi agradezco, hermana, y Edgar. felicitaciones. A ti. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com Babel Latino 449 y como habíamos enunciado al inicio, pues a Radio Pichincha, a Radio Sensación en Murcia y en nuestras redes también, estamos con nuestra primera invitada de este programa especial dedicado a todo lo que es las luchas colectivas, los derechos humanos. Qué gusto, Elizabeth Muñoz, ella es
activista de la Mesa Nacional de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y también de lesa humanidad. Así que Elizabeth, y una ex militante de Alfaro Vive, qué gusto tenerte, querida hermana y compañera, en Babel Latino una vez más. Gracias, Dani, querida. Sabes que con todo el gusto, sobre todo cuando hay la oportunidad de abrir espacios para hacer conocer las luchas, como tú decías, que se vienen desarrollando, sobre todo en relación a un tema que ha sido un tema muy maltratado en el país, como es el tema de los derechos humanos. Así es, Elizabeth, tú nos vas a poder contextualizar. Yo te puedo decir que te agradezco públicamente a través de este programa, ya que no tuvimos la oportunidad en julio de poder haber participado en nombre de en la comisión, fue ya dirás tú los detalles técnicos de lo que fue la reunión de Naciones Unidas, y como lamentablemente ustedes no pudieron venir, ni tú ni el abogado que hubieran sido obviamente los representantes directos, pues tuve la oportunidad yo de representar, y la verdad que fue para mí un momento muy, ¿qué te digo? Muy tocante en todos los niveles. Primero porque Naciones Unidas así no logren los objetivos, pero es una representación internacional muy importante. Y era sobre la comisión y la examinación del Ecuador sobre la tortura. Y no fuimos solo nosotros, ¿no? Que hablábamos de 40 años atrás, de lo que fue y significó todas las muertes y asesinatos y tortura que se hicieron en esos periodos, sino también hubieron otras organizaciones que hablaban de la actualidad. Así que tú, Elizabeth, que estás profundamente vinculada día a día, cuéntanos, con este informe, con esta mínima participación que yo pude ahí hablar a nombre del colectivo, y te digo, estoy profundamente agradecida y conmovida de poder ser parte. Pues cuéntanos cómo fueron las cosas, los informes, y cómo ha ido esta lucha, que es una lucha permanente, y pese a las circunstancias y a los años, ahí se está al pie del cañón. Gracias, Dani. A ver, quisiera poner primero en contexto cómo nosotros nos vinculamos a la lucha de derechos humanos. Nosotros venimos de procesos sociales y políticos en el país, y es conocido, al menos para nuestra generación, eh, toda la época de violencia estatal que se vivió en los años 80, y sobre todo en el periodo de gobierno de Febres Cordero, social cristiano, extrema derecha del país. Como decía, en ese periodo se vive una época de terror estatal, el terrorismo de Estado que se llama, y que son graves violaciones a los derechos humanos, enfrentando los procesos sociales, enfrentando los movimientos sociales y políticos. Y obviamente eso desata una campaña de terror para que la gente no se comprometa en esas luchas, para que la gente, por el temor, no se involucre en la protesta social. Entonces, como decía, eh, con este periodo en el cual se desató semejante violencia de parte del Estado, eh, seguimos viviendo durante décadas, pero siempre estaba vinculado a una lucha, sobre todo de los familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente, de los mismos militantes de estos procesos sociales de los cuales hemos sido parte siempre. Y eso generó la necesidad de que se cree una comisión de la verdad. Habíamos venido solicitando una comisión de la verdad para que se investiguen todos estos hechos de violación de derechos humanos por décadas. En el año 2007 por fin se crea la Comisión de la Verdad para investigar los actos violatorios de derechos humanos en un periodo comprendido entre el 1983, aunque paréntesis, antes de esos años ya habían existido graves violaciones, pero el periodo comprendido para la comisión era entre 1983 y el año 2008. El informe que se presenta en el año 2010, el informe de esta Comisión de la Verdad, sí, deja evidente que el Estado había cometido estos delitos de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. A partir de ese momento entramos en otra forma de lucha, que era la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación y de memoria, entendiendo que el proceso de memoria es muy importante para que esto no vuelva a suceder, pero también el proceso de justicia, porque donde existe impunidad, sí, es realmente un caldo de cultivo para que
quienes detentan el poder y sobre todo quienes detentan el poder armado como Fuerzas Armadas y Policía, sigan cometiendo estos actos, que no son hechos aislados, que no son excesos de uno u otro funcionario, uno u otro efectivo de Fuerzas Armadas o Policía, son políticas sistemáticas de violación de derechos. Entonces, obviamente, entramos en esta dinámica de exigirle al Estado, como decía, sobre todo justicia, reparación y memoria, y hemos visto que el Estado no ha cumplido. Desde que se entregó el informe han transcurrido 14 años. Son 14 años que estamos en un proceso de investigación previa, por ejemplo, de todos los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, cuando se supone que el periodo normal de una investigación previa es de un año. Nosotros llevamos 14 años y la Fiscalía no tiene la más mínima voluntad, mucho peor en esta época, de llevar adelante esos casos. Eso nos ha hecho que nosotros volvamos los ojos hacia instancias internacionales. Y obviamente como nuestra lucha no ha sido individual, ni ha sido solamente por un colectivo, para nosotros es importante la justicia en forma general para toda la población. Al acercarnos nosotros a estas instancias internacionales, hemos visibilizado que hay una alternativa y es justamente poner en la palestra internacional los procesos de violaciones de derechos humanos que se vivieron en el pasado en el país, pero también vincular con lo que está sucediendo en la actualidad. Es en ese marco que nosotros decidimos presentar un informe alternativo ante el Comité contra la Tortura, al Comité de Naciones Unidas, y así lo hicimos. El Ecuador presenta un informe de las observaciones que le hace Naciones Unidas. Pero te digo, Jane, realmente es un informe totalmente mentiroso. Para ellos todo está bien, para ellos todo ha sido solucionado. Cualquier observación que han recibido en Naciones Unidas, ellos la desvirtúan, evitan hablar con claridad de los temas y presentan una imagen como que en el país funciona todo bien, cuando sabemos que en la práctica no es así. Mucho más ahora en este último gobierno, que con el tema de la guerra interna y la militarización y policización de la población, obviamente, de la situación, obviamente hay mucho más violaciones de derechos. Entonces, para nosotros era muy importante escuchar nuestra voz como sociedad civil y decirle a Naciones Unidas que aquí no se están cumpliendo, sí, los tratados, los acuerdos, los protocolos de lo que es el respeto a los derechos humanos. Y agradecerte a ti también públicamente porque te diste el tiempo, cambiaste de planes, pero pudiste estar como en representación de todo este colectivo, dejándole escuchar en el Comité contra la Tortura, dejando escuchar tu voz y un mensaje muy claro y contundente, ¿no? Que es el cual nosotros estamos diciendo que en el pasado el Estado no, pero impunidad también y esa falta de memoria está permitiendo que en el presente van a cometer actos muy similares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y muchos más problemas que se presentan sin que realmente haya una respuesta contundente de la población. Y eso es lo más preocupante. Sí, yo te puedo decir que conectándonos con eso, pues justamente incluso quienes estuvieron ahí, los de la comisión, hicieron preguntas. No estábamos solo nosotros, sin embargo, estaban muy preocupados de que la fiscalía no haya resuelto, porque no creo que es ni el 1%, o sea, ni el 3% de casos presentados de 139 de lo que fueron esos años, pero también de lo que es actualmente, ¿no? Y se hablaba de cómo hacen estas detenciones ilegales, cómo torturan actualmente a cuenta del estado de emergencia y de terrorismo y de guerra contra el terrorismo, ¿no? Pero en el fondo es con una falta absoluta de principios de lo que son los derechos humanos fundamentales. Entonces yo te digo que por esa razón sentí que por lo menos estaba nuestra voz. El tema es qué pasa después, de que hay esta voz y de que hay este informe alternativo. Hay conclusiones que exigen que el Estado ecuatoriano, peor aún con un gobierno como nos representa ahora mismo de extrema derecha, de oligarquía, de privatización, de que no le importa absolutamente la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos reforzar? Considerando que estamos también
te digo, fue una suerte el que tú me llames y que yo pueda decir, no, mira, estoy aquí, estoy en Italia, pues vamos, nos vamos para Ginebra, ¿no? Eh, Porque de eso se trata, de poder estar presentes y poder hacer toda la fuerza que podamos en colectivo. Entonces, mi pregunta, Elizabeth, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cómo se puede seguir reforzando? Porque eso fue una conclusión después de un informe general de Naciones Unidas, ¿no? Sí, hay unos procesos de examinación que llaman a cada uno de los países. Y a partir de eso, cada uno de los comités de Naciones Unidas, el momento que le toca la examinación de un país, pide un informe al Estado y, como decía, también la sociedad civil podemos presentar informes alternativos. Esa es una de las aristas, digamos, de esta lucha, que es en estos foros internacionales, en estos espacios de discusión, poder visibilizar lo que realmente está sucediendo en el país. Lo hicimos en julio contigo en el Comité contra la Tortura. Bueno, un pequeño adelanto lo vamos a hacer en el Comité de Derechos Humanos en los próximos meses en el periodo de examinación de Ecuador. Y obviamente, como digo, esa es una arista, pero hay otras aristas que nosotros deberíamos también darles mucha importancia. Para nosotros, una de esas, por ejemplo, es el tema de la memoria. ¿Por qué? Porque al trabajar en procesos de memoria y permitir que la gente conozca lo que sucedió en el país, sí, estamos de alguna manera sensibilizando a la población para que entiendan que hubieron víctimas en el pasado, pero también hay víctimas en el presente y que cualquier persona puede llegar a ser víctima. Es decir, no necesitas ser militante o ser un activista o estar al frente de un proceso o de una organización social para convertirte en víctima. Toda la población, de alguna manera, este momento somos víctimas, víctimas de esta dinámica en la que nos han logrado hundir. Por ejemplo, esta dinámica de terror, de miedo, de comenzar a pensar que todo lo que está sucediendo es porque está cruzado por luchas de bandas. No es así. Mucha de la gente que ha caído, por ejemplo, en estas olas de violencia y que son repelidas aparentemente por las Fuerzas Armadas o por la policía, son ciudadanos que no tenían nada que ver ni con grupos armados, ni con grupos delincuenciales, ni con mafias. Así, son ciudadanos. Pero claro, lo que suele llamarse los falsos positivos, ¿no? Que la policía los presenta como bajas de gente que estaba vinculada, sea al narcotráfico o a las mafias, y no es así. Ahora, nosotros tenemos una deuda inmensa en el país con el tema de la formación en derechos humanos. Y a mí me parece que esa es una de las tareas que las han realizado muy bien estos gobiernos de derecha. Conceptualizar e instalar un discurso en el cual nos hacen pensar a la población que hablar de derechos humanos es hablar de encubrimiento a la delincuencia. Esto desde los años 80, yo recuerdo con Febres Cordero, siempre estigmatizaron la lucha por los derechos humanos como una lucha de encubrimiento al terrorismo y a la delincuencia. Los derechos humanos es algo de lo que deberíamos empoderar absolutamente toda la población, sea de izquierda, sea de derecha, es decir, todos los ciudadanos somos sujetos de derechos y debemos defender nuestros derechos. Pero obviamente esto a la derecha no le interesa que la gente se posesione de la idea, se empodere con la idea de que son sujetos de derechos y que hay que defenderlos. Entonces aquí no hay una formación en el tema de derechos humanos, como digo, más bien sobre todo por parte de las autoridades y por parte de los medios de comunicación masivos, hay una estigmatización acerca de la lucha de derechos humanos. Entonces es muy común escuchar gente que dice, está bien que les exterminen a los terroristas o está bien que exterminen a los delincuentes. Cuando una persona delinque en un estado de derecho, tiene que ser detenido con todas las garantías, llegar a un juicio justo en el cual pueda presentar sus pruebas de defensa o sus pruebas de descargo. El Estado tiene que realmente constatar que es una persona que cometió el delito del cual están acusando y cumplir una condena. Y la condena no es para estar en riesgo como sucede ahora dentro de las cárceles, que estar en una cárcel implica estar condenado ya a muerte, y a una muerte terrible a través en las masacres y todo eso. Se supone que los centros de detención eran centros de rehabilitación.
Entonces la persona es condenada, queda en un centro de rehabilitación y la idea es que las personas que son factibles de ser rehabilitadas lo sean para que se reintegren de otra forma al Estado. Pero este Estado, violador de derechos, no piensa así y sobre todo define un discurso en el cual la gente se deja atrapar fácilmente. El tema de tomarse la justicia por su mano, el tema de que se exterminen entre ellos, o el tema de que la policía acabe con ellos, acabe con la vida de las personas que han delinquido, sin ponernos y sin tomar en cuenta que muchas veces esos delitos que se cometen son producto del hambre, de la pobreza, de la falta de alternativas, de la falta de oportunidades. Entonces, yo creo que para hacer una lucha que sea sostenible aquí en cuanto a los derechos humanos, también hay que entrar en unos procesos de formación muy fuertes, sobre todo de la población en general y sobre todo de los jóvenes, porque son los jóvenes nuestros, los jóvenes de ahora, quienes están creciendo sin una idea clara de, por ejemplo, qué son los derechos humanos y cómo deberíamos todos empoderarnos de esa lucha. Así es exactamente. Los jóvenes muchas veces se han perdido de lo que es la memoria, justamente, la memoria histórica, y eso es a nivel global, ¿no? Y vivimos con la espontaneidad, digamos, del instante, pero el instante agobiados de información incluso falsa. Em, Querida Elizabeth, yo te agradezco una vez más por podernos darle estos informes, por poder actualizarnos y seguir, porque esto es parte de una formación e información, que muchas veces estos luchas no tienen espacios mediáticos, no tienen espacios en medios de comunicación. Por suerte aquí tenemos Radio Pichincha, que es un medio público, estamos también con otra radio en España, pero debemos seguir y en redes tenemos que reforzar muchísimo también, porque la única forma es esa, la red humana ha existido siempre. Yo digo, las redes sociales de Internet solo son un efecto de lo que podríamos nosotros también reforzar. Así que ese era el objetivo, que contemos lo que pasó en julio y que cualquier nueva relación que tengan, cualquier nueva comisión o informe, pues nos puedan contar aquí a través de Babel Latino, que para eso es nuestra voz, que es la voz de ustedes. Así que Dani, quisiera solamente hacer una acotación a lo que sucedió en julio, cuando tú llevaste tu voz ante el Comité contra la Tortura, fuiste como representante del informe alternativo que estábamos presentando y contarte que el comité recogió algunas de nuestras observaciones y preguntas que solicitamos se le haga al Estado. El Estado tiene un tiempo un poco largo, digamos, pero que tiene que responder a las preguntas y a las interrogantes que le está haciendo Naciones Unidas. Y algunas de esas preguntas nos agrada que sean nacidas del trabajo de este colectivo. Entonces, esperaremos también a ver qué es lo que contesta el Estado a estas nuevas interrogantes, a estas nuevas observaciones que le han hecho ya el Comité contra la Tortura. Y ahora vamos en una dinámica muy similar a hacer observaciones, preguntas y recomendaciones para la examinación que el Ecuador tendrá que será sometido en el mes de octubre de este año ante el Comité de Derechos Humanos. Si bien es cierto, no son situaciones que cambian radicalmente la situación de un país de la noche a la mañana, pero como te decía, inicialmente es muy importante que dejemos de escuchar las voces de la sociedad civil en estos ámbitos internacionales, en estos foros y sobre todo en estos procesos de examinación, porque se puede hablar también sobre situaciones más concretas, como por ejemplo lo que está sucediendo ahora en relación a los jóvenes en este proceso de militarización y de estigmatización a los jóvenes, de agresión, muchas veces de detenciones ilegales, de torturas y graves torturas dentro de los centros de privación de libertad y en muchos otros ámbitos, ¿no? Porque las personas que son detenidas no es que son detenidas como vemos en las películas que llegan con la orden legal de detención, le leen sus derechos, no, aquí la gente es maltratada, es pisoteada, es pegada en el piso, es pateada, luego cuando entran a los espacios de detención también sigue el maltrato físico y el maltrato sí, son psicológico. incluso Entonces, asesinados. todas esas cosas son cosas que debemos visibilizarlas y que vamos
obviamente en nuestra presentación, cuando llegue el momento ante el Comité de Derechos Humanos, a alzar nuevamente nuestra voz y a dejar escuchar lo que está sucediendo en el país. Yo te agradezco muchísimo, Elizabeth, y pues ahí estamos, al pie del cañón y vigilantes de que a través de la comisión y haber llegado a Naciones Unidas es porque tiene que ser escuchado, tiene que ser exigido una reparación colectiva, porque si no se vuelve a repetir. Muchas gracias. Así es, Dani, muchas gracias a ti por el espacio y sobre todo por tu lucha siempre decidida, por tu entrega a estos procesos que son en beneficio de la sociedad y del país, por tu compromiso de siempre. Gracias y un abrazo fraterno inmenso para ti. De igual manera, querida mía. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Este Congreso Mundial fue de pensamiento, Congreso del Pensamiento Latinoamericano que va construyendo para enfrentar a estas nuevas corrientes fascistas, neofascistas y que tienen también otras formas de expresión. No olvides, este Congreso Mundial fue de pensamiento. Nos hemos encontrado con un compatriota, nuestro amigo Claudio Pincay. Pilay, Narciso Pilay. Narciso Pilay, él es de Pedro Carbo, del cantón de nuestra hermana provincia de Guayas. Y nos dice que está aquí desde 40 años. ¿Cómo es la cosa? Bien, aquí estoy con toda mi familia, estamos bien por acá. ¿Y usted llegó acá en qué edad? A los 11 años. ¿Y acá hizo familia? Sí. ¿Y cuántos hijos hizo? 10. ¡Qué barbaridad! ¿Todos venezolanos o alguno nació en Ecuador? No, fue venezolano. Venezolano. Ya, vino a hacer el papel como Caramillo. ¿Qué tal le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ha regresado a Ecuador de visita? En el 90. En el 90 y es tiempo de que vuelva otra vez. Te esperamos. Pronto. Qué chévere, gracias. Kwa majina naitwa Shadrack Juma kutoka Kenya. Nimekuja hapa kwa niaba ya organization uzalimu wa ubepari, ukabaila na jinsi watu wa Venezuela wametoa nafasi ya sote kutoka nchi mbalimbali kufika hapa ili tukongomane na tujadiliane. Bienvenida. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Raquel Cobo. ¿Vienes de? Guatemala. ¿De qué ciudad? De Libaje El Quiché. ¿Y cuál es tu mensaje para Latinoamérica? Pues el mensaje es de que todos como pueblos tenemos que estar unidos para que haya una paz, una igualdad en todo el mundo.
55 países del mundo para que seamos parte del Congreso Antifascista, que además hace frente también al neofascismo y a otras expresiones similares. En un contexto de encuentro de culturas, delegaciones de África, de Europa y de toda América nos hicimos presentes para debatir y consensuar cómo en estos últimos tiempos, en las últimas décadas, el fascismo y el neofascismo han intervenido en la política mundial y han asediado a países en diversas épocas, por turnos y de diversas maneras. Por supuesto que lo que sale es un compromiso para luchar por la paz, por el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la soberanía, para darse el gobierno y la forma de sociedad que a bien tienen. Como no lo veían cuando pasaron del feudalismo al capitalismo, en resumen, la gente los siervos que trabajaban en la tierra decían, es mejor ir a la fábrica, porque en la fábrica te daban el salario y vos hacías lo que querías con la plata. Entonces vos comprabas lo que querías. Con el feudal, vos le tenés que dar la producción y te daba solamente para sobrevivir y reproducirte. Te daba la vuelta de lo que habías producido. Mejor ir allá, que es mayor libertad. Allá estaba la mayor esclavitud. Necesitamos verlo ahora que estamos en la mayor esclavitud. Que no hay libertad a trabajar en tu casa. Que lo que creemos cuando es mayor libertad, porque estás en tu casa, estás con tu hijo, estás cocinando, estás en calzoncillo, en ropa interior, estás desnudo, caminando y vas trabajando en la plataforma. Porque ahora eso es lo que pasa. Trabajás en la plataforma. Porque ahora es por objetivos. Nosotros contamos la experiencia de una industria automotriz que hay en Córdoba, que lo debe saber ahí el Bruno, que ahora trabajaban más de 30.000 compañeros en el 60, 70, ahora trabajan 2.000, 1.500 y la mayor parte de sus trabajadores lo hacen en su casa a través de las computadoras y van por objetivo, cumpliendo objetivos. Cumplís el objetivo, te pagan. Y lo haces cuando querés, como querés, lo haces en el baño cagando si querés. Y eso creemos que es mayor libertad. ¿Sabés qué pasa? Que no, es mayor esclavitud. Y el problema que está pasando es que nuestro tiempo ocio pasó a ser de ellos. ¿Cómo es el tiempo de trabajo no remunerado? ¿Cómo es la nueva forma? Y es la tesis que nosotros tenemos. Todos los que tienen Samsung, todos los que tienen iPhone, todos los que tienen Xiaomi, se produce una combinación de la acción de todos, eso lo toman las tecnológicas y generan patrones, generan promedios, que después se transforman en nuevos medios de producción que van a ser vendidos hacia vos, o nuevos métodos de conducción ideológica a través de tu comportamiento. O sea, es consumición y producción. Consumición, esa es la combinación social que hacen las tecnológicas. Es muy profundo. Ese es el trabajo no remunerado. Esa es la nueva plusvalía. Ya no es más el trabajo necesario, ya no es más el salario, porque el salario es pobreza. ¿Saben por qué es pobreza? Porque el trabajo social necesario ahora es de 1 hora y media para que vos vivas y te reproduzcas. Por eso Elon Musk, Jeff Bezos y Zuckerberg están diciendo de la asignación universal para todo el mundo. Porque claro, nos dan un salario universal. Ese salario universal te sirve a vos para vivir y reproducirte, obviamente como en la etapa del feudalismo, mientras vos estés conectado a su plataforma. Entonces no va a aparecer más el salario, justamente porque la lucha por la riqueza está en otro lado, no es ahí, es en otro lugar. Lo que estamos hablando es del tiempo humano o del tiempo animal, gente. Esa es la discusión. ¿Y cómo sería la discusión? El tiempo animal tiene que ver con su tiempo vital. El animal tiene 3 cosas, hace el animal: come, caga y coge, o tiene sexo, ¿no? No tiene otra cosa para hacer el animal. Nosotros, miren lo que hacemos nosotros.
vamos a trabajar para tener un salario para comer, coger y comer y cagar. O sea, coger poco igual. Se coge poco, pero comer, cagar y hacer el amor. O sea, vamos a ser explotados. ¿Se entiende el concepto? Nosotros somos explotados en la fábrica, trabajamos, nos dan un salario para comer, cagar y hacer el amor, así nos decimos. ¿Entendés? O sea, trabajamos ese tiempo que tendría que ser para la humanidad, en diferencia con el animal, lo trabajamos para que otro sea humano, para que otro tenga el tiempo y sea feliz. Y son codiciosos, son egoístas, son individualistas, pero ¿saben cómo le dice la prensa? Filántropos. Filántropos, esos tipos que están destruyendo el planeta, pero después te dicen que no tiré la cadena o bañarte en 2 minutos. Me voy a bañar 10 horas en el agua. Usen agua, muchachos, usen mucha agua. Por lo menos que se la gaste el pueblo. Gástese el agua al pueblo. Pero que, ¿saben qué pasa? Que nos hacen esa cosita. No gasten porque se la gastan de esto. Se fue un cohete al espacio. ¿Cuánto es el impacto ambiental? ¿Cuánto es la codicia, por Dios? ¿Cuánto es esta diferencia? Como decía Delcy Rodríguez, el 1% maneja el 50% de la riqueza. 99 años tiene que hacer un trabajador, trabajar 99 años para ganar lo que gana Elon Musk en un día. La verdad es lo que está sucediendo en el mundo. Nos están explotando, somos los nuevos esclavos del siglo XXI. Dejemos de que pipipi. Y no lo vamos a hacer con nada, sino con un pueblo organizado que se levante y luche con la humanidad. Un pueblo que se levante y no le importa con nada, con lo que está con Marina, con Piedra, con Colón. Pero es hora de decirle basta, que no pase. Basta, no se vayan a juntar los pueblos de Ecuador, los pueblos de Argentina, los pueblos de Chile, los pueblos del Caribe, los pueblos de Latinoamérica, los pueblos del mundo. Ese es el problema central. Porque donde hubo una Cuba, hubo una Venezuela de Chávez también después. Y no quieren eso. Y donde hubo una Venezuela de Maduro, va a haber una Latinoamérica parada de pie, luchando contra el fascismo, luchando contra esta tecnología de mierda. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria grande! Contáctanos en www.babelatino.com. Bueno, Janet, ya caramba, como siempre, nos llega el momento triste de la despedida después de tener tan bonitas noticias, ¿no? Siempre recordar la memoria de nuestros héroes, de los otros héroes, de los que no están en las páginas de la historia todavía. Y también desde la alegría de los pueblos que se reunieron en Caracas en este Congreso Mundial. Ahí vimos cómo hubo joropo y esos paisajes también, todo muy bonito. ¿Qué te pareció la entrevista con el amigo ecuatoriano que encontré ahí, que vive 40 años, es mesero y tuvo 10 hijos? Qué fuerte. No, la verdad es que yo me quedo con un sabor muy dulce, digamos, muy de ternura de nuestros pueblos, de nuestras luchas. Es duro, sin embargo, nosotros estamos aquí para poder contar, ¿no? Para poder contar y para que quien quiera escucharnos y para quien quiera participar, saben bien que este micrófono pertenece a nuestra gente, a los colectivos que somos parte de este mundo sin fronteras, este mundo en contra del racismo, en contra del fascismo, en contra de toda forma de opresión de nuestros pueblos, y que América Latina, pues en cualquier parte donde esté, nosotros en este caso desde Italia, pues tratamos de que estos diálogos intercontinentales nos permitan reconocernos, identificarnos y unirnos siempre. Así que, pues, gracias a Ricardo Paz, ya lo agradecemos siempre por la edición, y que más allá que tristeza es solo una pausa. La próxima semana seguimos aquí en Babel Latino, gracias a Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia, y quien nos quiera, repito, ver en YouTube, Babel Latino, en Facebook, Babel Latino. Búsquenos en nuestros canales. Y en Descubrimientos a Jorge. Sí, amigos, nos vemos la próxima semana. Como bien dice Janet,
Solamente aplasten las 2 rayitas de pausa. Hasta pronto y sigan con Radio Pichincha con el programa La Pizarra. Chao, hasta pronto. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.